Se abre la sesión. Bueno, damos inicio a esta sesión que es especial para abocarnos a discutir sobre el oficio y, por supuesto, resolver en consecuencia sobre la propuesta que hace el presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministro de la excelentísima Corte Suprema al señor Leopoldo Llanos Sagristá. Quiero, antes de ofrecer la palabra al secretario, señalar que lo más probable es que vamos a tener que convocar al día lunes en la tarde, de acuerdo al programa que me ha entregado el senador Carlos Montes, presidente de la Mixta de Presupuesto, para la próxima semana. Vamos a citar para el lunes, el horario todavía no está claro, pero a una sesión también extraordinaria para resolver lo que le concierne al Senado en relación a la fase final de presupuesto. Bien, hay una cuenta también. Señor secretario. Gracias, señor presidente. En la cuenta, las siguientes mociones. De los honorables senadores señoras Aravena, Ebensperger y Goich y señores Osandón y Piuk, con la que inician un proyecto de ley que aumenta las penas a los delitos relacionados con daños a lugares destinados al ejercicio de un culto, boletín número 13.057-07. De los honorables senadores señor Coloma, señoras Ebensperger y von Baer y señores García Huidobro y Pérez, con la que inician un proyecto de ley que establece el delito de saqueo, fortalece el resguardo del orden público y priva de beneficios estatales en los casos que indica, boletín 13.058-07. Pasan a la Comisión de Seguridad Pública. Proyecto de acuerdo de los honorables senadores, señoras Allende, Goich, Muñoz, Órdenes, Proboste y Rincón, y señores Araya, de Urresti, Elizalde, Girardi, Guiller, Arboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria, por el que se solicita a su excelencia el presidente de la República que, si lo tiene a bien, mande a las fuerzas de orden y seguridad el cese inmediato del uso de balines, perdigones y escopetas antidisturbios y que se cumpla estrictamente con la normativa internacional y nacional sobre derechos humanos, boletín S 2093-12. Queda para ser votado en su oportunidad. ¿Habría acuerdo para que en algún momento, si por alguna circunstancia el vicepresidente no se encontrara en la sala, pudiera presidir el senador Pedro Araya? Gracias. No creo que ocurra, pero por si ocurriese. Bien, no sé si le ofrezco la palabra al primero presidente de Constitución o al señor ministro de Justicia. ¿Ah? Ya, al secretario para la relación, luego al presidente de la Comisión de Constitución y posteriormente al ministro de Justicia, y se abre un tema de reglamento. Me dio la palabra al senador Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Breve. Quiero solicitar a la mesa, si es posible, en la mañana hubo una votación, en la mañana tuve que acudir en calidad de testigo por una causa que tiene que ver con la situación de Corpesca. Eso me imposibilitó de poder en la mañana concurrir y quiero solicitar, si es posible, sumar el voto mío favorable al proyecto que tiene que ver con el límite de la reelección. Aprobado. Está en el acta. Se va a agregar para el acta, señor secretario, señor senador. Bien, nos ha pedido el senador Moreira que una vez terminada la relación pudiéramos abrir la votación. ¿Sí? Bien, se acuerda. Señor secretario. Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en discusión el oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministro de la excelentísima Corte Suprema al señor Leopoldo Llanos Sagristá. El Ejecutivo hizo presente la urgencia del párrafo segundo del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política de la República para el despacho de este asunto. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que a una o más de las sesiones en que se consideró este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión, los senadores señores Insulza y Moreira, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señor Leopoldo Llanos.
La referida comisión deja constancia de que sus integrantes evaluaron si el candidato cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia adecuada para desempeñar el cargo y de que, por la unanimidad de sus miembros, senadores señores Alamán, de Urresti, Arboe, Huenchumilla y Pérez, propone acoger la proposición de su excelencia el presidente de la República para nombrar como ministro de la excelentísima Corte Suprema al señor Leopoldo Llanos Sagristá. Cabe tener presente que el acuerdo del Senado para nombrar al señor Llanos requiere de 2/3 de los senadores en ejercicio, esto es 29 votos favorables. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a darle la palabra al senador Felipe Arboe, presidente de la Comisión de Constitución, y luego abrimos la votación. Muy bien, gracias, señor presidente. En cumplimiento del mandato de la Sala, me corresponde informar el acuerdo adoptado por la comisión que presido en lo relativo a la proposición de su excelencia el presidente de la República para designar como ministro de la Corte Suprema al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Leopoldo Andrés Llanos Sagristá, en la vacante provocada por el cese de funciones del magistrado señor Héctor Carreño Semen. Cabe recordar que el artículo 78 de la Constitución Política de la República establece que la Corte Suprema se compone de 21 miembros, los que son nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado. El inciso tercero del mencionado precepto precisa que los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la misma Corte, siempre que cuente con el acuerdo de esta corporación, la que deberá adoptar su decisión por los 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada para el efecto. En conformidad con lo anterior, la Corte Suprema elaboró y comunicó la quinquena correspondiente al jefe de Estado, quien decidió proponer para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema al señor Leopoldo Llanos Sagristá. Pediría un poco de silencio el presidente, si fuera posible. Pediría silencio, por favor, a la sala. Está informando el presidente de la comisión. En conformidad con lo anterior, en los antecedentes curriculares del candidato se destaca que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción y abogado desde el año 1978. Ingresó al Poder Judicial el año 1981, desempeñándose, entre otros cargos, como secretario del Juzgado de Letras de Angol, juez de letras de Nueva Imperial, relator de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y juez titular del primer Juzgado Civil de Temuco. El año 1998 pasó a ejercer el cargo de ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, siendo su presidente los años 2000 y 2008. Posteriormente, fue nombrado ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que desempeña en la actualidad. Asimismo, ha cumplido funciones de ministro en visita extraordinario para investigar violaciones a los derechos humanos desde diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017, labor en la que fue designado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Igualmente, ha ejercido diversas actividades gremiales, destacando entre ellas la de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile desde 1998 hasta 2012 y la de primer vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados entre los años 2014 a 2016. Ha sido miembro del Consejo de la Academia Judicial y profesor de la Cátedra de Derecho Procesal y Derecho Constitucional en diversas universidades. Finalmente, cabe destacar que ha participado en diversos cursos de especialización en el extranjero y es autor de diversas publicaciones, entre las que se destaca el libro titulado Síntesis del Nuevo Procedimiento Penal del año 2003. En conformidad a las reglas ya establecidas en esta corporación, el Ejecutivo hizo llegar al Senado todos los antecedentes que tuvo en consideración para hacer la respectiva nominación. Asimismo, la Corte Suprema remitió copia de los antecedentes que se consideraron para formular la respectiva propuesta. Igualmente, remitió las sentencias más relevantes que el candidato ha dictado en los últimos 5 años en diversas materias y a la que ha concurrido con su voto a favor o en contra. Por otra parte, la Comisión abrió un plazo de 10 días para que cualquier ciudadano hiciera llegar documentos u observaciones con sus respectivos fundamentos y que dijeran relación con la proposición de nombramientos que se ha formulado. Finalmente, la Biblioteca del Congreso Nacional recopiló y puso a disposición de la Comisión toda la información pública disponible sobre el candidato,
con especial atención en los antecedentes que consten en los medios de comunicación social y que digan relación con la idoneidad o probidad del candidato para servir el cargo. Todos estos antecedentes están a disposición de los señores senadoras y señoras senadoras para su consulta en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En las sesiones que se celebraron para tratar esta proposición, la Comisión escuchó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, y recibió en audiencia al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Hugo Llanos. En estas sesiones, la Comisión conoció su trayectoria profesional y las áreas del Poder Judicial, donde ha desarrollado su quehacer. Asimismo, se tuvo la oportunidad de saber su opinión sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Entre otras materias, el ministro señor Llanos destacó que una gran deuda pendiente en materia de modernización de la justicia lo constituye el proceso civil. Al respecto, precisó que no se puede soslayar que se dio un paso significativo al aprobarse y ponerse en vigencia la Ley de Tramitación Electrónica. No obstante lo anterior, sostuvo que siendo los actuales procedimientos civiles iguales, casi sin variaciones sustanciales, a los existentes en el Código de Procedimiento Civil de 1902, y al encontrarse la justicia civil colapsada por el ingreso masivo de demandas ejecutivas del sistema financiero y del retail, se produce una distracción natural de recursos humanos y materiales de los tribunales que debieran estar abocados, primordialmente, a dar solución a otros conflictos jurídicos de las personas. Seguidamente, sostuvo que otro tema importante es definir adecuadamente el rol que debiera jugar la Corte Suprema, en orden a orientar y uniformar la aplicación del derecho. Hoy, el máximo tribunal conoce una infinidad de materias no por la vía de la casación o la nulidad, sino como tribunal de segunda instancia a través del recurso de apelación, como sucede en los casos de recurso de protección y en numerosos procedimientos contenciosos administrativos o de arbitrios disciplinarios, como el recurso de queja. Explicó que esta materia debiera ser analizada con más detalle. Añadió que no se trata de que la Corte Suprema no pueda eventualmente intervenir en estos asuntos, destacando las acciones constitucionales de protección y de amparo como importantes herramientas en la tutela de derechos constitucionales de las personas. Pero estimó que debieran existir procedimientos que permitan resolver la mayor parte de los conflictos sin necesidad que culminen necesariamente en la Corte Suprema. Asimismo, sostuvo que es necesaria la especialización de la Sala de las Cortes de Apelaciones para favorecer un examen profundo y detallado de los asuntos sometidos a su consideración. En lo relativo a los nombramientos y ascenso de jueces y juezas, manifestó el señor Llanos que se hace necesario consagrar procedimientos que privilegien el mérito y la experiencia, de tal modo que sean los únicos parámetros válidos para una designación o una promoción a otro cargo. De igual modo, debe avanzarse hacia sistemas de evaluación de desempeño, siempre que dicha evaluación sea lo más objetiva posible, dejando de lado el actual sistema de calificaciones por presentar grandes rasgos de subjetividad por quienes califican. Finalmente, consideró necesario evaluar algunos elementos de la investigación penal, a fin de buscar herramientas que eviten el uso excesivo de la selección de casos que acontecen actualmente en el Ministerio Público, con el fin de que las víctimas sientan que también serán objeto de atención cuando requieran la intervención del sistema de persecución penal. Finalizó su intervención señalando que aspira a integrar la Corte Suprema porque su trayectoria de vida, así como la formación educacional y profesional, inspirada en los valores y principios jurídicos y pluralistas en que se formó, constituyen un acervo que permitirán incorporar a dicho tribunal una visión amplia y abierta a las distintas temáticas propias de la sociedad chilena actual y que de algún modo deben ser también consideradas a la hora de ejercer la función jurisdiccional. Los miembros de la comisión formularon diversas observaciones y preguntas al candidato, todas las cuales se consignan en el informe que ha elaborado esta comisión. Luego de haber escuchado al ministro, señor Llanos, la comisión evaluó y deliberó respecto a si el candidato cumple con las condiciones de idoneidad, experiencia adecuada para desempeñar el cargo de ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la comisión acordó, por la unanimidad de sus integrantes, que el ministro, señor Llanos, cumple con las condiciones de idoneidad
y experiencia adecuadas para desempeñar el cargo de ministro del máximo tribunal del país. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Antes de darle la palabra al señor ministro, ¿habría autorización para que entrara el subsecretario de SECPRES, don Juan Francisco Gali? Acordado. Señor ministro, tiene la palabra. Y vamos a proceder, terminado el ministro, a abrir la votación. Gracias, presidente. La verdad es que las relaciones que se han hecho con antelación a este uso de la palabra me permiten ahorrar y reducir esta exposición, esta presentación, que por lo demás está también en los antecedentes que ha hecho para estos efectos la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta corporación. Como se ha mencionado, el presidente de la República viene a proponer a esta corporación el nombre de Leopoldo Andrés Llano Sacristá como candidato para ser elegido ministro de la Corte Suprema. De acuerdo a nuestra reglamentación, el presidente formula su propuesta sobre la base de la quina que ha elaborado a este fin la Corte Suprema. Y como ya lo hemos señalado, los nombres que están incorporados en esa quina son todos nombres de mucha excelencia, de mucha trayectoria, y siempre resulta difícil escoger a uno de ellos para cumplir esta finalidad. Pero han sido los antecedentes personales y su trayectoria la que ha motivado al presidente Sebastián Piñera efectuar la proposición del actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Leopoldo Llano, para esta finalidad. Aquí se ha recordado su trayectoria, que la recuerdo muy brevemente. Abogado desde 1978, habiendo hecho sus estudios en la Universidad de Concepción, lleva 38 años en el Poder Judicial. Se ha desempeñado fundamentalmente en regiones. En la Araucanía quizás fue donde más tiempo estuvo haciendo trabajos de distinta naturaleza, siempre en el Poder Judicial, para ser nominado en enero de 2013 como ministro en la Corte de Apelaciones de Santiago. Perdón, desde abril de 2012 en la Corte de Apelaciones de Santiago. Su labor judicial ha sido extraordinariamente destacada, pero conjuntamente con ella ha desarrollado innumerables actividades gremiales en el ámbito de la Asociación Nacional de los Magistrados, ha realizado actividades en la Academia Judicial de distinta naturaleza. Me tocó compartir con él desde que asumiera estas responsabilidades, puesto que él era miembro de la Academia hasta hace poco tiempo atrás, desempeñándose, aportando con mucha propiedad en las materias que son propias de este organismo, demostrando que efectivamente su contribución siempre está acompañada de mucho conocimiento, de mucha prudencia, de mucha sabiduría. Adicionalmente, ha sido profesor de Derecho Procesal en distintas universidades, como la Universidad de Temuco, la Universidad Autónoma, en las cuales ha podido también desenvolverse y realizar actividades académicas de naturaleza docente que son muy relevantes. El ministro Llanos también ostenta una serie de publicaciones en diversas revistas de carácter jurídico de nivel nacional y ha efectuado distintos cursos de perfeccionamiento en el extranjero, fundamentalmente en España, en materias propias de sus especialidades, tanto en el ámbito privado como público, derecho mercantil, dimensión jurídica de la integración política y económica y control de constitucionalidad de las leyes. Señor presidente, la trayectoria profesional, los antecedentes judiciales, su hoja impecable de vida respecto de la integridad y comportamiento ético, hacen que el ministro Leopoldo Llano sea un gran candidato para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema. Hemos conversado antes de efectuar la nominación, de acuerdo a lo que establecimos informalmente con distintos miembros de la Comisión de Constitución y la mesa de esta corporación, con el propósito de asegurar que cada vez que hayan nombramientos,
estos tengan la debida fuerza y representatividad. Nosotros tenemos la convicción que la Corte Suprema debe recoger todo el sentimiento, toda la visión jurídica que refleja la diversidad de nuestro país. Creemos que el ministro Llanos está llamado, por eso, a contribuir, haciendo una contribución muy especial, muy particular, que va acompañada de mucha calidad y de mucha seguridad en el ejercicio de sus funciones. Creo que la presentación que hizo el ministro Llanos en la Comisión de Constitución ahorra todo comentario. Fue una exposición extraordinariamente completa, muy valiosa, que dejó a todos quienes pudimos asistir a ella. Había un grupo amplio de senadores, incluso más allá de los integrantes propios de la comisión, que nos permitió quedar con la convicción de que, de ser nominado, tendremos en Leopoldo Llanos un gran ministro de la Corte Suprema. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por la presentación. Vamos a proceder a abrir la votación y está inscrito el senador Alejandro Guillén. Gracias, presidente. Solo para destacar que el señor ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Andrés Llanos, tiene varias virtudes para los tiempos que nosotros vivimos, fundamentalmente por su currículum y su desempeño como juez. Recordemos que él estudió, como acá se ha mencionado, en la Universidad de Concepción, trabajó como secretario del Juzgado de Letras de Angol, luego como secretario del Juzgado de Letras de Los Ángeles, en Nueva Imperial, fue relator de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, juez titular del primer Juzgado Civil de Temuco, y en el año 1998 pasó a ejercer el cargo de ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, siendo su presidente en los años 2000-2008. Luego, posteriormente, fue nombrado ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que desempeña en la actualidad. Es decir, ha recorrido distintas funciones en los tribunales, particularmente en regiones, en localidades de tamaño medio y pequeño, lo cual le hace tener una experiencia completa en lo que es el funcionamiento del Poder Judicial chileno. También quiero destacar que ha desempeñado actividades gremiales, destacándose como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y también primer vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, lo que significa que es un hombre vinculado a las actividades de sus gremios y además interesados en la carrera profesional y en mejorar las condiciones de trabajo de los jueces, no solo en Chile, sino en el extranjero. También es larga su experiencia como profesor de cátedra de Derecho Procesal en la Universidad de Temuco, Universidad Mayor, también de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma y labores de docente tanto en pregrado como en posgrado. Igualmente tiene una gran cantidad de publicaciones, lo que hace de Verdén una persona que ha estado preocupada del perfeccionamiento y el estudio en materias altamente técnicas. Finalmente, quiero destacar que de los antecedentes que vio la comisión es un hombre probo que tiene una carrera intachable. Se solicitó mucha información de él, a diferencia probablemente de los procedimientos tradicionales de nombramiento de los jueces de la Suprema, y respondió bien a las exigencias y expectativas que se tiene de quién va a desempeñarse en el máximo tribunal del país. Por esa razón voy a apoyar el nombramiento, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Guillén. Tiene la palabra el senador Francisco Buenchumilla. Señor presidente, me remito a lo que ha expuesto el señor ministro y el señor presidente de la Comisión de Constitución respecto de los antecedentes de don Leopoldo Llanos. Después de su exposición y comparecencia en la Comisión de Constitución, creemos que va a ser un gran ministro de la Corte Suprema, un juez republicano, como se dice, sencillo, equilibrado, ponderado, con una gran versación jurídica. Por lo tanto, quedamos nosotros en la Comisión de Constitución muy bien impresionados de la presentación que hizo el señor ministro Llanos en nuestra comisión. Y además algo adicional, porque para nosotros, los parlamentarios que somos de la región de la Araucanía, es un honor, porque don Leopoldo Llanos hizo la mayor parte de su carrera judicial en la Araucanía, siendo
presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, pero además, siendo ministro de allá, fue dirigente y presidente de la Asociación Gremial de los Magistrados de Chile. De tal manera que creemos que reúne todas las condiciones para culminar su carrera judicial, ascendiendo a la más alta responsabilidad a que puede aspirar un juez de la República, como es formar parte de la Corte Suprema. De tal manera que por eso lo apoyamos y vamos a votar con mucho gusto a favor de este nombramiento. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Huanchumilla. Tiene la palabra el senador Francisco Chaguán. Señor presidente, honorable sala, por supuesto vamos a votar a favor del nombramiento de Leopoldo Llanos Sagristá. Él es un juez de la República que se ha caracterizado por dos temas que yo diría que son importantes. Primero, tiene la visión de regiones, de la administración de justicia desde las regiones. Desempeñó gran parte de su función justamente en Temuco, pero en la región de la Araucanía, pero también fue licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción y abogado del año 1978. Ingresó al Poder Judicial en el año 81 y tuvo una destacada labor en la magistratura. Fue secretario de Juzgado de Letras de Angol, secretario del Tercer Juzgado de Letras de Los Ángeles, Juzgado de Letras de Nueva Imperial, relator de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, juez titular del primer Juzgado Civil de Temuco, y el año 98 va a ejercer el cargo de ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, siendo su presidente entre los años 2000 y 2008, y posteriormente fue nombrado como ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, cargo que se desempeña en la actualidad. Si bien él estaba desempeñándose ahora en la Corte de Apelaciones de Santiago, representa sin lugar a dudas la visión desde las regiones en la Administración de Justicia. También señalar que se ha desempeñado en diversas actividades gremiales, destacando ser presidente de la Asociación Nacional de Magistrados entre el 98 y el 2012 y la de primer vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados entre el 2014 y 2016. Ha sido también miembro del Consejo de la Academia Judicial en más de una oportunidad y ha sido profesor de la Cátedra de Derecho Procesal en la Universidad de Temuco, la Universidad Mayor, y Derecho Constitucional Orgánico en la Universidad Autónoma. Ha realizado numerosas actividades docentes. Sé de ser un gran magistrado, ha sido un magistrado diligente, un magistrado más moderado, un hombre que sin lugar a dudas va a hacer un aporte a la gestión judicial y por eso vamos a votar favorablemente este nombramiento. Dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Alejandro Navarro. Gracias, presidente. Sin duda, ha sido un día muy importante. Sin embargo, debo reiterar que me hubiera gustado poder estar discutiendo la ley de la convocatoria a plebiscito por una asamblea constituyente y una nueva constitución. Eso es lo que demanda la ciudadanía en las calles. Eso es lo que traería la paz que es tan necesaria a Chile en estos momentos y que mantiene en la angustia a todos, incluyendo a carabineros, incluyendo a las Fuerzas Armadas y particularmente a la ciudadanía. Siento de que esa debe ser nuestra principal tarea, convicción y acción. Puesto esto en debate, señor presidente, que forma parte también de la estabilidad necesaria para recuperar la paz en Chile, que es la constitución del Poder Judicial, me permito exponer mi opinión sobre lo que se nos llama respecto al nombramiento del ministro Leopoldo Andrés Llanos Sagristá. El Senado cambió el procedimiento y en buena hora estableció un protocolo, de moda los protocolos, y un protocolo que permita transparencia, participación, un protocolo que dé consistencia al proceso de la toma de decisión y que esté de escrutinio público. Por tanto, en el caso del ministro Leopoldo Andrés Llanos, se han buscado las sentencias más relevantes que ha dictado los últimos 5 años. Se requirió la nómina de todos los nombramientos, relatores, conservadores, receptores, notarios, archiveros en que él haya participado. Se establecieron los procedimientos disciplinarios en su hoja de vida y también su declaración patrimonial y de intereses. El juez Llanos ha participado en más de 8.000 causas que pueden ser consultadas libremente. Y por tanto, ha habido un proceso de máxima transparencia que, por cierto, nos garantiza, no solo por su hoja de vida
no solo por su trayectoria como juez, sino también por conocimiento personal, por lo que opinan de él la magistratura. Tengo el convencimiento de que reúne todos los requisitos para poder constituirse en un juez de la Corte Suprema y cumplir, como lo ha hecho en toda su vida, el mandato que se le asigna a los jueces. Fallar en derecho buscando justicia. Fallar en derecho buscando siempre justicia. Los tribunales, señor presidente, que quedan al frente del Congreso Nacional en Santiago, dicen afuera tribunales de justicia. No dicen tribunales de derecho, tribunales de justicia. Y uno siempre quiere jueces que hagan honor y busquen siempre la justicia a través del derecho. Y tengo convicción que el ministro Llanos va a ser uno de esos jueces tan necesarios para la tranquilidad de la patria, para hacer más grande a Chile y sobre todo para participar, espero pronto, en la búsqueda de una salida política a la crisis institucional que vive Chile, de la cual el Poder Judicial no está exento. No es un poder aparte, es un poder constitutivo del Estado que en una asamblea constituyente y una nueva constitución también se va a ver afecto a revisión, es decir, al establecimiento de cómo funcionan los poderes del Estado dentro de una nueva Carta Magna, dentro de una nueva Carta de Convivencia Nacional. Es por eso que estas designaciones, con este procedimiento, con este protocolo, son fundamentales, de tal manera de que no haya ningún tipo de cuestionamiento. Yo he votado en lo sucesivo y he sido crítico del mecanismo de nombramiento. He votado muchas veces a favor, otras veces he votado en contra, por convicción, porque en definitiva es lo que procede en este Senado, hacerse convicciones, y en algunos casos que he votado en contra, los jueces que han sido elegidos han tenido un comportamiento que yo pensé que nunca iban a tener, porque así sucede. Siento en este caso de que el ministro Llanos va a llegar a cumplir ese rol, y yo espero de que esta Corte Suprema pueda, por cierto, también asumir parte de la responsabilidad en la construcción de un nuevo Chile. La Corte Suprema no puede estar ajena. La Corte Suprema cargó durante mucho tiempo una carga histórica negativa en su rol entre los años 73 y 90. El rol de la Corte Suprema durante la dictadura. Y ha sido un parámetro para los socialistas, para los progresistas, y como socialistas en muchas ocasiones, cuando nos tocaba votar como senadores en esto, decíamos cuál fue el rol en materia de derechos humanos de los ministros que quieren llegar a la Suprema. Porque queremos ministros que tengan un comportamiento ejemplar, alejado del comportamiento que tuvo la Suprema durante largos años en la dictadura, que hizo caso omiso a la realidad, que se refugió dentro de la Corte ignorando lo que pasaba en las calles de Chile. Y siento de que esa es una experiencia amarga para muchos jueces consecuentes que hoy día todavía permanecen, afortunadamente, en la Corte Suprema. Es una carga amarga para Chile saber que el Poder Judicial, encargado de la búsqueda de justicia y el derecho, no cumplió su rol. Y yo espero, no solo con el nombramiento del ministro Llanos, sino que con el comportamiento de la Corte Suprema podamos tener una colaboración estrecha y permanente en el bien común, una salida a la crisis institucional que hoy día vive la patria de todos los chilenos, Chile, una salida necesaria porque los derechos humanos se están violentando y violando sistemáticamente en Chile, una participación del Poder Judicial y particularmente de la Corte Suprema en la búsqueda del diálogo y los acuerdos para que la nueva Constitución esté enmarcada dentro de la demanda ciudadana, pero también dentro del marco constitucional e institucional que Chile se ha dado en sus más de 200 años de independencia. Por lo tanto, jueces de la altura del ministro Llanos, con un mandato muy claro que lo avala su trayectoria de vida, pero en particular en un momento aciago para la vida de la República de Chile. Un momento aciago, triste, doloroso, para miles y miles de chilenos. Lo que está pasando en las calles, señor presidente, es terrible. Ayer se quemó la gobernación en Concepción. La Galería Alessandri fue saqueada e incendiada. Conozco a muchos de esos pequeños comerciantes y la están pasando muy mal. Perdieron todo lo que tenían. Ayer Concepción era una ciudad caótica, al igual que Antofagasta, señor presidente.
al igual que muchas otras ciudades, y por tanto estamos en una situación de crisis donde nadie puede restarse, ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo. Cada poder del Estado debe cumplir con su rol histórico, porque la mirada de Chile, en la historia de Chile, va a estar sobre nosotros. Yo lo he dicho en esta sala y lo reitero, este Poder Legislativo está en deuda, Ha tenido ausencias, ha tenido rol de participación, pero inconclusos. Estamos en medio de un proceso después del llamado del presidente Piñera a la paz, la justicia y la nueva Constitución. Eso hace 24 horas. Y hace pocas horas conocemos un audio, una grabación del general Mario Rosa, que dice que bajo su mando ningún carabinero va a ser dado de baja aunque lo obliguen. Está bien, las circunstancias las hemos conocido. Carabinero lo está pasando mal, sus familias lo están pasando muy mal. Un hijo de un carabinero ha perdido un ojo, señor presidente, con motivo de los balines, al igual que más de 190 otros chilenos. Yo siento entonces que junto con el nombramiento del ministro Llanos, lo que este Senado tiene que hacer es tener el contexto histórico, que nombramos a un juez para que sea ministro de la Corte Suprema, perteneciente a un poder del Estado, que tiene que jugar un rol. Hemos dicho que hay que terminar con los balines. No pueden estas escopetas seguir mutilando a cientos de personas en Chile. Pero hemos dicho que también hay que colaborar en una salida política, no policial ni militar. Se ha dicho que en 2 o 3 días el presidente Piñera decide si renueva o no el estado de emergencia o de sitio y saca a los militares a la calle. No sé cuánto tiempo tenemos. Lo único que sé es que si los militares vuelven a la calle, la posibilidad de un acuerdo para asamblea constituyente y una salida política va a verse gravemente afectada, porque otras van a ser las condiciones en las cuales el diálogo político y democrático se tenga que enfrentar. Y yo espero entonces que este nombramiento sea contribuyente a la búsqueda de la paz y un acuerdo político que tiene que ser de la mano de la ciudadanía, nunca de espalda, siempre con el pueblo, siempre con la ciudadanía. Por eso, señor presidente, voto a favor del nombramiento del ministro Llanos. Patagonia sin represas, nueva Constitución ahora, no más AFP, he dicho. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra por un tema de reglamento el senador Chaguán. Señor presidente, no, simplemente señalar que tal como lo habíamos pedido en la mañana, si se pudiera aprobar sin discusión alguna el proyecto del congelamiento de los taxis colectivos, que ya hay acuerdo de las personas que tenían algún reparo, y la idea es básicamente posibilitar que después de esta votación se pueda aprobar sin discusión alguna. El congelamiento de los taxis colectivos. Chaguán, no hay acuerdo para lo que usted está solicitando. Tiene la palabra el senador Durresti. Presidente, dos cosas y con mucho respeto al colega Chaguán. Esta comisión es una comisión especial convocada para tal efecto de designar un Supremo. Seamos rigurosos, por favor, en el reglamento. Es lo primero que yo pido para efectos de poder hacer bien las cosas. Uno está dispuesto a cualquier discusión, pero seamos respetuosos. Esta es una comisión, esta es una sesión convocada para pronunciarnos a favor o en contra del ministro Leopoldo Llanos, y eso es lo que nos corresponde. Entonces, por favor, rigurosidad y no nos saltemos el reglamento. Yo simplemente, señor presidente, quería dejar consignado mi voto a favor del ministro Leopoldo Llanos, no solo porque lo escuchamos y fue presentado, compareció ante la Comisión de Constitución en el nuevo procedimiento, recopilamos su información, sus fallos, notas de prensa, tuvimos una extensa exposición que se ha consignado en esta sesión, sino que también poder destacar un par de características de este ministro que no me cabe duda va a integrar la Corte Suprema. Su origen en Concepción, su origen en la Universidad de Concepción, su carrera preferentemente en la región de la Araucanía con todos y cada uno de los cargos hasta poder ser ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, donde me tocó conocerlo, saber de su fallo, conocer su rectitud, su integridad. Luego el paso obviamente a la Corte de Apelaciones de Santiago, desde la cual hoy día ha sido propuesto para poder ser ministro de la Corte Suprema, que voy a concurrir gustoso con mi voto favorable junto a la bancada
de Senadores del Partido Socialista. Quiero consignar algo que en su historia, en su currículum, no puede dejar de lado. Su corrección, su trayectoria como juez, como ministro, pero también su absoluto e irrestricto compromiso con los casos de derechos humanos. Y eso es importante consignarlo. Eso es bueno que se entienda que la trayectoria de un juez que ha investigado, que ha trabajado, que ha fallado y condenado como corresponde las violaciones a los derechos humanos y ha dado justicia en la investigación difícil luego de muchos años, de mucho tiempo transcurrido, es parte importante de su currículum. Por eso quería destacarlo para fundamentar mi voto a favor y no cabe duda que el ministro Leopoldo Llanos, luego de verificarse la votación de esta sala, se convertirá en un digno y excelente representante en la Corte Suprema de esos jueces de provincia, de regiones, con trayectoria intachable y principalmente con un tremendo compromiso con los derechos humanos que vaya que hace falta en estos tiempos y vaya que hace falta después del año 73. Voto a favor, señor presidente. Gracias, senador Durresti. ¿Han votado todas las señoras y señores senadores? Señor secretario, resultado de la votación. Terminada la votación. Gracias, señor presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 39 votos. Por la negativa, 0. Abstenciones, 0. Pareos, 0. Como consecuencia de lo anterior, se declara aprobada la propuesta del presidente de la República con el objeto de que él pueda ascender a ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Leopoldo Llanos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.